Yumbo es conocida como la capital industrial del Valle del Cauca. Por ello, la Universidad del Valle cree en el desarrollo de la región, apostándole a esta ciudad como sede de la educación superior, con una oferta orientada a los sectores empresarial e industrial. De esta forma se convierte en una alternativa de educación para la población de Yumbo y su área de influencia y el norte de Cali. Universidad del Valle, conocimiento que transforma vidas. Bueno, entonces pues les doy la bienvenida a este encuentro pedagógico que vamos a hacer el día de hoy, el cual pues el tema de hoy es elaboración de rúbricas. Pues vamos a ver una parte teórica, como siempre, pues nosotros vemos la parte de la teoría en cuanto a cada tema y posteriormente haremos la práctica. En este caso, el profesor Vladimir Sala, que nos acompaña hoy, pues nos va a presentar esta parte práctica en Moodle, cómo se programa la rúbrica en el campus, en Moodle. Entonces vamos a hacer esa parte práctica y pues posteriormente, después de que nos explique el profesor Vladimir la parte práctica, vamos a hacer pues un ejercicio con ustedes para que ustedes también pues la practiquen y nos muestren cómo realizaron una rúbrica pues en sus cursos. Entonces, pues les doy la bienvenida, muchas gracias. Quiero preguntarles si están viendo en este momento la presentación. Por favor, me confirman. No, todavía no, todavía no. ¿Todavía no? Listo, espérame, ya la pongo otra vez. ¿Ya la están viendo? Sí, ahora sí, sí. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar, como les digo, pues vamos a mirar, bueno, primero qué son las rúbricas de evaluación, ¿cierto? Pues por lo general nosotros cuando nos hablan de rúbrica, automáticamente pensamos en un instrumento de evaluación. Entonces, pues la rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa o también puede ser cualitativa. Y esta es asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del educando sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán evaluados. Entonces, la rúbrica pues es un instrumento como para evaluar, pero lo único es que este va a tener unos criterios los cuales ustedes van a crear o a diseñar dependiendo pues de la tarea o actividad que vayan a evaluar. Diversos autores, ¿cierto? Como Mertre, Rowley, Winky, coinciden en definir la rúbrica como una herramienta versátil que puede utilizarse de forma muy diferente para evaluar y tutorizar los trabajos de los estudiantes. Por una parte, provee al alumno de un referente que proporciona un feedback relativo a cómo mejorar su trabajo. Y por otra, proporciona al profesor la posibilidad de manifestar sus expectativas sobre los objetivos de aprendizajes fijados. Entonces aquí vemos la rúbrica desde los dos puntos de vista, desde cómo nos sirve a nosotros la rúbrica como docentes, ¿cierto? Pero también a los estudiantes, o sea, por eso se dice que hay un feedback, el estudiante va a saber cómo lo vamos a evaluar, o sea, dependiendo de esa rúbrica como la diseñemos, ellos van a saber qué es lo que me va a evaluar, qué objetivos de aprendizaje o qué expectativas espera pues el docente que yo cumpla para poder evaluarme en determinada tarea o actividad. Entonces, esa es la importancia de las rúbricas. Aquí vamos a ver cuál fue el origen de la rúbrica, ¿cierto? Entonces, se dice que el significado original pues, de la rúbrica tuvo poco que ver con la evaluación de trabajo de los estudiantes. Se dice que rúbrica, que viene del latín, que significa en latín título o encabezamiento de un capítulo de un libro, porque los romanos ponían esos títulos y subtítulos con tinta roja para destacarlos, y rúbrica en origen significaba tierra roja o tinta roja, de Ruber. Por eso que se habla rúbrica, es porque era como
títulos que se le colocaban encabezamientos al capítulo de un libro. Entonces, esto era especialmente frecuente en los códigos de leyes y manuales de derecho. Por eso entre los romanos existía la expresión darse a la rúbrica, como sinónimo de dedicarse al derecho. Entonces, en esa época se enfocaba, era que los que estudiaban pues derecho eran la parte de darse a la rúbrica, ¿cierto? Entonces, en la parte de los romanos. Ya en la Edad Media, en los artísticos códices de la época, se llamó rúbrica a la letra inicial de cada capítulo, sesión o incluso a veces de cada página. Entonces, esta letra inicial se rotulaba en tinta roja y a mayor tamaño y era una verdadera obra de arte, con recargados adornos vegetales diseñados por excelentes dibujantes. Normalmente el copista del libro realizaba la escritura normal y dejaba los espacios para las rúbricas iniciales y para las miniaturas si existían. Y una vez hecho esto, el especialista en ello rubricaba el libro poniéndole su sello artístico. Entonces dice, es así como finalmente rúbrica pasó a significar cualquier adorno, trazo especial, conjunto de trazos, etcétera, con que se ornamentaba y se personalizaba algo escrito, aunque no tuviera nada que ver con el color rojo, trazos y adornos que sobre todo acompañan a las firmas. Y rubricar pasó a significar poner el sello final y personal a algo, con lo que acabó siendo sinónimo de firmar o de suscribir cualquier cosa. Hace un par de décadas, la rúbrica comenzó a tomar un nuevo significado entre los docentes. Comenzaron a usar el término para describir las reglas que han guiado su puntuación a una actividad de un alumno. Entonces, miren que la rúbrica, pues verdad, una hora le dicen, ya colocó la rúbrica, o sea, la firma, ¿no? Pero ya pues, hace un par de décadas, pues ya los docentes le tomaron otro significado a lo que es la rúbrica como tal. Entonces, tenemos dos tipos de rúbrica. Hablamos de rúbricas analíticas y de rúbricas holísticas. Por ejemplo, las rúbricas analíticas se centran en algún área concreta de aprendizaje, mientras que las holísticas tratan de evaluar el aprendizaje o competencia desde una visión más global. Entonces, las analíticas en un área específica y las holísticas son ya a nivel global. Dentro de las analíticas, podemos observar aquí, se caracterizan por tener criterios separados por cada puntaje. Esto permite que el profesor o la persona que esté evaluando pueda enfocarse en partes muy específicas del desempeño dependiendo de los criterios establecidos. Entonces, pues de pronto aquí no voy a tratar de maximizar un poquito bueno, es que aquí ya si la maximizo ya no se alcanza a ver, porque lo tengo, bueno, aquí después les compartiré la presentación. Aquí pues hay un ejemplo de cómo sería una rúbrica analítica. Entonces, al lado izquierdo van los criterios, ¿cierto? Y acá en la parte de enfrente serían los puntos, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Y aquí pues según los criterios, pues aquí defino cuántos puntos, dependiendo pues del criterio y lo que quiero pues yo ahí especificar del desempeño. Entonces, estas son las analíticas. Las holísticas, espérenme que tengo un poquito pesado el internet, permite evaluar de manera más general, ya que los criterios para cada puntaje están combinados, por lo que el profesor no tiene que enfocarse en cada uno de ellos. Entonces aquí vemos, a diferencia del otro, es que están los puntos, ¿cierto? Y los criterios, pero generales. Entonces, por ejemplo, 0 puntos, aquí dice no writing or impossible to understand, o sea que no, nada de escritura o no se entendió o fue imposible de entender, entonces no tiene puntos. Un punto si el estudiante explica algunos eventos, usa, bueno, ahí aquí no alcanzo a visualizar muy bien la letra, está muy chiquitica. Entonces aquí vemos los criterios y en la columna izquierda vemos los puntos. Entonces estas, por ejemplo, son tipo de rúbricas holísticas, más generales, ¿no? La de acá pues era más concreta, ya cuando yo requiero como en detalle evaluar algo, entonces de mi área, entonces ya lo puedo escoger como una rúbrica analítica.
una cosita, con lo que Sí. la profe, Andrés está indicando, las rúbricas holísticas nos permiten, digamos, generar, reutilizarlas en diversas ocasiones, pues con ciertos criterios, ¿no? En comunes. Mientras que las analíticas sí son extremadamente particulares, singulares ¿qué? Sea la El actividad área. o sea el programa, ¿sí? Entonces, Mm. porque tiene unas características de tiempo, modo, lugar. Mientras que las holísticas sí nos permiten ser flexibles y poderlas, digamos, emplear en diferentes ocasiones y situaciones. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Gracias. Gracias, profe Carlos, por la intervención y por esa aclaración. Sí, es importante eso, que las holísticas ya las puedo usar en cualquier momento, pero ya las analíticas sí ya son en determinados momentos de mi área, de mi asignatura, que yo quiera evaluar algo muy específico. Entonces, vemos aquí pues la importancia de utilizar la rúbrica, ¿cierto? Vamos a hablar de las ventajas para el educando o el estudiante y las ventajas también para nosotros como docentes. Vamos a iniciar con las ventajas para el educando. Entonces, primero, comprenden lo que el profesor espera de ellos en sus actividades de aprendizaje. Como yo les dije, la importancia de ese feedback. O sea, si yo le coloco una rúbrica al estudiante, él ya con esa rúbrica va a saber qué es lo que el profesor espera que yo pues haga de esa actividad. Entonces, con esa parte, pues ya yo, como estudiante sé qué es lo que debo hacer pues para poder obtener una buena puntuación, si es pues con puntos. Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación, ¿ya? O sea, permite también que el mismo estudiante se autoevalúe, bueno, porque si yo quiero sacar un 5, pues tengo que cumplir con estos criterios que están en la rúbrica. Si quiero sacar un 3, pues sé que si hago más o menos el trabajo, pues voy a sacar un 3 o un 2 o un 1. Entonces, me permite fomentar eso, la autoevaluación y el aprendizaje. Conocer de antemano los criterios con los que serán evaluados. ¿Ya? Entonces ya el estudiante va a saber qué es lo que me va a evaluar y asimismo pues sé cómo voy a responder a esos criterios. Facilita la comprensión global del tema y la relación de las diferentes capacidades, promueven su pensamiento crítico, promueven la responsabilidad del educando, que en función de los criterios expuestos pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor. Entonces ahí también está haciendo en parte como una autoevaluación, bueno, antes de entregar, bueno, a ver si estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo en la rúbrica. Entonces así se puede dar cuenta, bueno, si estoy entregando algo más o menos, sé que no voy a sacar una nota alta porque pues ahí en los criterios no estoy cumpliendo. Entonces esa es la importancia de las rúbricas para los estudiantes. Disculpa, Andreita. Sí. También, digamos, la rúbrica resulta ser un ejercicio extremadamente importante y fundamental para comenzar, iniciar los procesos de autonomía en el educando. Cuando estamos hablando o que debemos propiciar la autonomía en el educando, uno de los ejercicios más complejos es el de evaluación. La rúbrica es una herramienta muy útil para comenzar a darles esas pautas al educando e ir migrando a un ejercicio autónomo donde él ya comienza a tener un papel fundamental en su ejercicio de aprendizaje. Entonces, la rúbrica como herramienta, como esa oportunidad de comenzar a la autonomía digamos, muchos comienzan por esa pauta. Gracias, Andrés. No, gracias a ti por esas aclaraciones. Bueno, entonces vamos a ver ahora la importancia de la rúbrica. Sí, ¿Puedo claro. decir algo, Andrea? Sí, claro, como. Pues que me parece, ahorita con lo que están explicando, pues que es un ejercicio también de metacognición, que es fundamental también. Sí. Porque generalmente los muchachos se quedan en la cognición y no llegan a la metacognición, que es lo ideal para que ellos puedan producir sus propios textos, por ejemplo, y sean críticos a la hora también de evaluar los de ellos y los de los otros compañeros, por ejemplo. Entonces me parece esencial. Sí. Gracias. Sí. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las ventajas para el profesor con la rúbrica. Entonces, primero, pues son fáciles de usar y de explicar a los estudiantes, incrementa la objetividad del proceso evaluador,
pueden emplearse para dar feedback casi inmediato a los estudiantes en el marco de una evaluación formativa y continuada. Promueve expectativas sanas de aprendizaje, pues clarifica los objetivos de aprendizaje y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes, o sea, en las actividades de enseñanza. Aumentan la transparencia de la evaluación, esto es, reduce la subjetividad de la evaluación entre los diferentes agentes evaluadores y en consecuencia la percepción de justicia en dichos procesos. Proporcionan un escenario positivo para fomentar la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, miren que las ventajas para nosotros es, primero, que esto nos permite, pues, clarificar, pues, en cuanto a los objetivos de aprendizaje, bueno, qué es lo que alcanzan los estudiantes en cuanto a sus objetivos. Es transparente porque no va a haber esa ambigüedad de pronto cuando no hay una rúbrica que uno califica, no, pues sacó 3, sacó 2, pero a veces el estudiante no sabe ni por qué sacó 3 ni por qué sacó 2. Entonces, con una rúbrica, pues ya el estudiante va a saber, bueno, ¿por qué sacó un 3 o por qué sacó un 2 o por qué sacó un 5? Ah, es que lo hiciste bien porque cumpliste con todos los criterios o no, porque te faltó en alguno de los criterios. Entonces, por eso es importante también que cuando se creen las rúbricas o se empiezan pues a diseñar, ser muy claros en esos criterios, ¿no? Porque a veces tendemos a colocar de pronto cosas como ambiguas que de pronto para el estudiante lo puede interpretar como que no, para mí está bien y yo cumplo, pero de pronto desde el punto de vista de nosotros como profesores no cumple. Entonces es importante que al momento de diseñar estos criterios, pues que sean fácil de interpretar por los estudiantes, ¿cierto? Y también para nosotros, para que al momento de la evaluación, pues sea mucho más fácil, tanto para el estudiante como para el docente, saber cuál, pues, por qué sacó esa nota o por qué le falta para poder obtener una excelente calificación. Entonces es importante esa parte, por eso es que dice que aumenta la transparencia de la evaluación, o sea, ya no es algo subjetivo, sino que con una rúbrica, tanto el estudiante como el docente saben pues qué es lo que se va a evaluar y es mucho más fácil pues para nosotros como profesor. Entonces, por eso es la importancia tanto desde el punto de vista del estudiante como desde el punto de vista de nosotros como profesores. Bueno, entonces vamos a ver aquí los pasos para la elaboración de una rúbrica. Entonces, aquí vemos que el primer paso para elaborar una rúbrica es pues, reflexionar. Entonces, concepción general. Entonces, primero debemos considerar el contexto y la concepción general del trabajo o tarea pues, que vamos a evaluar, ¿cierto? Debemos definir los resultados de aprendizaje que se desean desarrollar. Debemos identificar los componentes de la competencia, si lo estamos hablando por competencias, los componentes de la competencia que se tienen que movilizar, determinar el tipo de evidencia que proporciona la actividad o el dispositivo de evaluación sobre el desarrollo de dicha competencia, qué esperamos nosotros de la tarea, o sea, cuáles son las expectativas, qué espero recibir del estudiante, ¿cierto? ¿Cómo voy a comunicar la tarea al estudiante para que no haya confusión al leer las instrucciones? Lo que decíamos ahora, al momento de diseñar la rúbrica, pues tenemos que tratar de comunicar o ese criterio, redactarlo muy bien para no crear confusión al estudiante y que de pronto él no entienda qué es lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, esto es como algunas de las pautas para, primero hay que reflexionar pues qué es lo que vamos a evaluar para poder continuar. Segundo, hacer la lista de resultados de aprendizaje. Entonces, vamos a hacer otras preguntas. Bueno, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje de esta tarea, actividad? Bueno, lo que vamos a colocar. ¿Qué debe realmente saber y haber producido el estudiante después de realizar esta tarea? Entonces, esto va muy asociado, como decimos, a los resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debería poseer el estudiante como fruto del ejercicio de la realización de la tarea? Entonces son preguntas que nosotros debemos realizarlas para asimismo ir diseñando pues nuestra rúbrica. Luego nos dice paso 3, agrupar y etiquetar.
Entonces, aquí en agrupar, etiquetar, hablamos de categorías o criterios de evaluación. Entonces, aquí es donde vamos a decir, bueno, ¿cuáles son las categorías de las expectativas hacia la tarea? Entonces, ya empiezo a diseñar mis categorías. ¿Cómo vamos a determinar los niveles de desarrollo del rendimiento? ¿Qué constituye un rendimiento básico, uno aceptable y uno excepcional? O el básico, aceptable, excelente o regular. Eso es como lo que indica allí. ¿A qué tarea le colocaríamos la calificación máxima? ¿A cuál una buena y a cuál una regular? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Bueno, vamos a empezar a agrupar y cuáles de estos criterios va a tener de pronto mayor puntaje, menor puntaje, dependiendo pues de lo que. Entonces, ya tenemos estos 3 pasos. Paso cuarto, ya la aplicación, ya es diseñar el formato de rúbrica. Entonces dice, pasamos al formato de la rúbrica, las etiquetas o categorías con las que vamos a medir el trabajo. Entonces, si ya las ya las tenemos pensadas, cuáles son las etiquetas que le vamos a colocar a lo que vamos a evaluar, entonces debemos ya irlas haciendo en el formato de la rúbrica. Y los criterios de rendimiento, que son los que nos permiten saber qué puntuación le voy a asignar al estudiante, al alumno, según la evidencia que haya enviado el estudiante. Entonces, ahí es donde ya nosotros pasamos, ahorita de todo modo yo les mostraría aquí un ejemplo de una rúbrica. Y por último, después de haber ya diseñado por la rúbrica cuáles son los criterios y cuál es el puntaje, revisar. Entonces, someter a revisión la rúbrica por parte de los estudiantes, alumnos y colegas, y revisarla siempre que se considere necesario. Entonces, es importante que cuando nosotros diseñamos una rúbrica, pues de pronto, como les digo, para nosotros puede estar bien, pero de pronto si colocamos esa rúbrica que nos la revise otro colega, otro docente, si puede ser de la misma área o puede ser de otra área, pero que nos diga, bueno, tú sí la entiendes, o sea, la idea es que nos retroalimentemos con otros, porque puede ser, como les digo, que podamos crear criterios o diseñar algo que de pronto para el estudiante no sea entendible. Entonces la idea es que la revisemos esa rúbrica con otros colegas, puede ser también con algún estudiante, bueno, ustedes cómo la entienden, si es comprensible, antes de ya colocarla pues en definitiva pues para todo. Entonces es importante esa parte. Entonces, como Andrea lo indica, en escenarios como diseño educativo, a veces, digamos, eso es lo que Andrea está indicando, se conoce como calibrar la prueba, calibrar el ejercicio de rúbrica, que es fundamental, es lo que dice Andrea, esa parte fundamental. Antes de compartir una rúbrica, lo ideal es haberla socializado previamente. Exacto, sí, porque digamos, tanto las determinaciones de evaluaciones o las categorizaciones pueden ser confusas, que para nosotros lo podríamos ver en nuestra lógica normales, pero nosotros no debemos escribir para nosotros, sino para nuestra población a la que estamos construyendo dichas rúbricas. Entonces, por eso es muy sano calibrar la rúbrica antes de emplearla. Sí, sí, es muy cierto pues lo que comenta Carlos, es bueno antes de pues hacer revisar, y más cuando, por ejemplo, no tenemos experiencia en elaboración de rúbricas. Entonces, cuando de pronto primera vez que lo estamos trabajando, aunque hay muchas, o sea, en internet podemos encontrar muchas rúbricas, hay ejemplos que ustedes pueden tomar de allí, pero de pronto nosotros si queremos crear ya una propia, pues la idea es eso, ¿no? Que si apenas estamos iniciando con la aplicación de rúbricas, pues que lo hagamos revisar, que, bueno, si está bien o no, para no ir de pronto a cometer algún error y que de pronto el estudiante comprenda una cosa diferente a lo que nosotros realmente estábamos pidiendo. Entonces, eso es lo importante allí. Entonces, aquí, pues, repetimos como algunas de lo que nos preguntamos cuando estamos elaborando la rúbrica. Entonces, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje de esta tarea? ¿Qué debe realmente saber y haber producido el estudiante después de realizar esta tarea? ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debería poseer el estudiante como fruto del ejercicio de la realización de la tarea? Entonces ya esto es la revisión ya teniendo mi rúbrica, bueno, ¿qué espero yo que el estudiante pues aprenda con la actividad que estoy haciendo? Y por último, ya pues aquí les mostraré unos ejemplos. Bueno, de pronto aquí se van a ver un poco pequeños porque no
no los puedo agrandar más, pero entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una rúbrica, una plantilla, una rúbrica general. Por ejemplo, en el caso de esta rúbrica, describen la actividad o tarea, entonces lo coloco aquí, título de la actividad o de la tarea que será calificada. Acá vemos los criterios, entonces dimensiones de evaluación. Entonces aquí van los criterios, pues lo que les decía ahora, si es de pronto algún tipo de, si es un ensayo, alguna cosa, que la ortografía, la redacción, bueno, esto irían aquí. Y acá pues van los niveles de escala. Entonces, si cumplió básicamente, si no lo presentó, si es superior, bueno, aquí se tapa por lo que estoy colocando aquí como los niveles de escala. Y acá pues dice escala de calificación, aquí se coloca cómo se convertirán los puntos de cada criterio en la calificación numérica, o si no se va a calificar, se determinan los rangos de puntuación para la escala de calificación elegida. Entonces ahí este es un ejemplo. Acá, por ejemplo, encontramos otro de un problema matemático, entonces ya lo encontramos aquí, niveles de desempeño, están las valoraciones y acá los descriptores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que la respuesta indica la aplicación de una estrategia razonable, ya aquí detalla pues como el descriptor de cada uno de estos niveles de desempeño. Por acá vemos otra rúbrica de un informe de prácticas de laboratorio, entonces los criterios, entonces el formato, que la ortografía, que la organización, la claridad, y acá pues ya como la calificación, pues entonces en este caso si es notable, suficiente o insuficiente, y aquí pues ya empieza a describir. Se recomienda que empecemos siempre en las rúbricas, dependiendo pues cómo lo vayan a evaluar, si por porcentaje, si por de manera pues nivel bajo, superior, excelente, bueno, dependiendo de cómo vayan a evaluar, se recomienda que siempre iniciemos colocando, por decir algo, si es de un ejemplo que es de 1 a 5, entonces uno sabe que el que saca 5 es porque cumple con todo, ¿cierto? Entonces, que ese 5 pues tenga, arrancamos vamos como de lo, ¿cómo les digo ahí? Como de la nota máxima a la inferior. Entonces, diligenciamos primero donde pues supuestamente si es cuantitativa, lógicamente, que 5 es todo bien, entonces arrancamos con esa definición, ¿cierto? O descriptor, y luego vamos mermando, o sea, ya vamos quitando algunas frases, de pronto, bueno, que en el de 5 pues tiene que tener todo muy bien, que el documento se ajusta perfectamente al formato, Ya en el otro ya empieza, no, el formato, no sé, dependiendo pues de los criterios de evaluación que ustedes vayan a tomar ahí. Entonces, esa es como una recomendación que dicen que empecemos siempre como a redactar el de la nota máxima y luego vamos mermando hasta pues el que quede insuficiente o cero, que es pues quien no presenta nada. Que de hecho hace 15 días que estuvimos en la presentación de la wiki con el profesor Sergio, él nos mostraba también ahí unos ejemplos de rúbrica que él tenía allí. Entonces ya cada uno pues escoge pues cómo aplica pues la rúbrica dependiendo de si la utiliza una holística muy general o si ya la utilizamos de manera analítica en determinada área. Entonces, pues esa es como la parte pues teórica. Yo creo que pues aquí no sé si hay alguna pregunta o iniciamos o damos paso al profesor Vladimir para que nos muestre la parte práctica en Moodle. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o inquietud. En este momento les compartí los links de páginas donde hay infinidades de ejercicios de rúbricas que les pueden, digamos, orientar. Gracias, Andreita. Sí, orientar, dar una pauta, acercarse a o tomarla y optimizarla según sus requerimientos, ¿no? Vuelvo y digo, hay un gran pecado, es emplear las rúbricas para todo sin contextualizarlas. Ese es uno de los grandes problemas que hay. Entonces, es determinar cuál es el grupo, qué necesita el grupo, cómo hemos orientado este acercamiento con el grupo para que las rúbricas sean lo más pertinente posible. Ese es digamos, como uno de los grandes desafíos que tenemos.
que la rúbrica motive la autonomía del educando. Sí, esa es la importancia. Entonces, pues gracias, Carlos, por esa ayuda y esos tips que estás colocando allí pues, en el chat. Entonces, pues damos paso al profesor Vladimir para que nos está acompañando el día de hoy. Voy aquí a interrumpir un momento la presentación para que el profe Vladimir pues nos comparta su pantalla y pues nos explique ya la parte práctica en Moodle. Entonces, profe Vladimir, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias Andrea por tu presentación, muchas gracias al profe también por sus intervenciones. Listo, entonces voy a compartirles pantalla para que hagamos un ejercicio. Digamos que vamos a tratar de realizar un ejercicio bastante, digamos que sencillo, pero que tratemos de llevar toda esta teoría que nos ha explicado Andrea de una forma apropiada. Entonces voy a hacer la presentación. Voy a compartirles toda la pantalla. Me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces, como siempre, iremos a nuestro campus virtual, ¿cierto? Aquí voy a tomar un curso viejito que tengo por ahí. Voy a ver si ya no se me cerró. Yo creo que sí. Ah, no, estamos bien. Bueno, entonces como vimos, pues las rúbricas nos sirven para hacer algunos tipos de evaluaciones, ¿cierto? Entonces, pues vamos a tomar como ejemplo una asignación que digamos que es la evaluación más común, ¿listo? Entonces, iniciamos entonces la parte práctica de esto, ¿listo? Entonces, pues aquí tengo algunas cosas que he ido creando, ¿cierto? Pero entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, creamos una asignación, ¿cierto? Puede que les salga un poco diferente por la interfaz que ustedes manejan, pero es crear la asignación normal, común y corriente, ¿cierto? Y aquí le pondremos un título, por ejemplo, taller, o en el caso de la profe Lucila, entonces lectura, o, o algo así, ¿cierto? Entonces voy a colocarle, como de pronto ya tengo taller 1, entonces le voy a colocar taller 12, ¿listo? Aquí colocamos nuestra descripción, lo mismo de siempre, ¿cierto? Esto ya somos unos expertos haciendo esto. Perdón que tengo esto en otro lenguaje, listo. Una descripción, agregamos los archivos que sean necesarios, ¿cierto? Ajustamos nuestros parámetros y vamos a la parte donde dice la calificación. Entonces ustedes deciden, pues obviamente vamos a hacer una calificación, generalmente hasta 5, ¿cierto? Y aquí esta es la parte que debemos modificar. Entonces aquí nos dice el método de calificación. El método de calificación que nosotros venimos usando o que algunos vienen usando es la calificación simple y directa, ¿cierto? Que usted asigna la nota que usted considera debe ir, ¿cierto? Pero entonces él tiene aquí varias opciones, entre ellos está la opción de rúbrica. Entonces pues la vamos a seleccionar porque este trabajo lo queremos que lo evaluemos con rúbrica, ¿cierto? Bueno, entonces pues le ajustan lo demás que quieran ajustarle para su sistema y simplemente le damos guardar. Por acá abajo se me tuvo que haber creado el taller número 12, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar en él, ¿cierto? Aquí nos dice que pues que no han enviado nada, todavía no lo hemos habilitado, pero acá en la parte superior tenemos el engranaje. Entonces esto nos va a aparecer porque nosotros seleccionamos que la evaluación sea rúbrica. Entonces si alcanzan a ver por acá, ¿sí se ve bien? Por acá dice definir rúbrica, o lo amplío Si un se ve poquito. ampliar un poquito porque se ve chiquititico. Entonces ampliemos un poquito. Eso, ahí Bueno, está. listo. Entonces, cuando entramos nosotros como si fuéramos a hacer la evaluación, todavía no la vamos a hacer, todavía no se la hemos presentado a nuestros estudiantes. Entonces lo que hacemos es que en la parte superior de taller 12 aparece eh, esta sección de acá donde nos dice definir rúbrica. Esto nos aparece pues porque seleccionamos que lo íbamos a calificar como rúbrica, ¿cierto? Entonces le damos clic ahí
perdón, entonces definimos un nombre para nuestra rúbrica, ¿cierto? Entonces aquí podemos colocarle rúbrica, voy a colocarle otro nombre, perdón que es que estas tildes aquí con este teclado está un poco incómodo, pero entonces rúbrica AA, por ejemplo, para mí. Y entonces aquí colocamos pues una descripción, esto es opcional, pero entonces pues aquí colocamos cualquier descripción que ustedes quieran tener para, si es para un curso en específico, bueno, o para algún tipo del tipo de rúbrica que vayan a utilizar. Y acá, más abajito, ya nos aparecen esos criterios con los que nosotros vamos a evaluar. Entonces, dependiendo del tipo de rúbrica que vayamos a usar, pues podemos utilizar, por ejemplo, un solo nivel, ¿cierto? Donde acá pues definimos el criterio. Entonces, por ejemplo, la presentación, ¿cierto? Y aquí elegimos los puntos que le quiero asignar a cada nivel. Entonces, por ejemplo, si fue una presentación deficiente, ¿cierto? Si fue una presentación aceptable, esos criterios obviamente ya los definen ustedes. Si fue una presentación buena, ¿cierto? Y yo puedo añadir cuantos niveles yo quiera, ¿cierto? Entonces yo puedo añadir n niveles, ¿listo? Por ahora solamente voy a añadir estos tres, solamente era para que lo vieran. Y por acá le colocamos en no, fue un trabajo excelente, ¿cierto? Entonces hizo una excelente presentación. Entonces aquí ya hemos definido el primer ítem de calificación de nuestra rúbrica. Recordemos que nosotros le pusimos que la evaluación pues va de 0 a 5. La ventaja es que el campus virtual asigna, de acuerdo a la cantidad de puntos que yo pueda sumar, los puntos máximos serán 5 y la cantidad de puntos que yo agregue, pues simplemente va a dividir esa nota en esos ítems de calificación. Entonces, si agrego 5 puntos, pues cada uno será 1, ¿cierto? Si agrego 3 puntos, pues tendrá obviamente el 33% de esa nota en cada uno de esos puntos. ¿Listo? Pero ¿qué ventaja tenemos acá? Que la rúbrica, pues como vieron, podemos tener varios criterios. Entonces, aquí añado los niveles que van a ser los puntajes que puedo decidir, ¿cierto? Pero yo también puedo añadir unos criterios adicionales. Entonces, añado un criterio. Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar cómo fue el, eh, el, el trabajo escrito o informe, que algunos lo llamamos como informe, ¿cierto? Y yo le puedo dar, de acuerdo a los puntos que le asigne, eh, puedo aumentarle el peso de acuerdo a estos puntos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el informe tenga mayor peso que la presentación. Lo que voy a hacer es que, pues, lo mismo, tengo que definir los niveles. Entonces, otra vez, podemos colocar lo mismo. O simplemente no presentó, ¿cierto? Pues para que variemos un poquito. No presentó informe, pero sin embargo hizo una presentación del trabajo, ¿cierto? Digamos que presentó un informe incompleto, ¿sí? El informe estaba completo, pero el análisis es débil. eh, ¿Cierto? Podemos colocar que el informe era completo, entonces yo puedo ir como haciendo una sumatoria de esto, voy a copiarlo y pegarlo para que sea un poco más sencillo, ¿cierto? El análisis eh, era un análisis correcto, pero las conclusiones, y le coloco aquí conclusiones débiles, ¿listo? Y pues le añado otro nivel donde pues coloque que ya todo quedó perfecto, ¿cierto? Entonces añado estos niveles de esta manera
Y pues le voy a colocar aquí correctas. ¿Listo? Entonces mire que yo puedo tener diferentes elementos de calificación, ¿cierto? Arriba solamente lo dividí en 4 puntos, deficiente, aceptable, buena y excelente, pero aquí yo le fui agregando más elementos. Quiere decir, por ejemplo, que para este caso, digamos que de ese 5 lo voy a dividir en 7 elementos, ¿cierto? Y pues cada uno de estos puntos tendrá el ponderado apropiado, ¿listo? Puedo seguir añadiendo cuantos criterios yo necesite. Por ejemplo, puntualidad, ¿cierto? Entonces, pues simplemente aquí no cumplió con este ítem y sí cumplió, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer es eliminar estos niveles que no necesito. Entonces, mire que yo puedo hacer una mezcla bastante amplia. ¿Cierto? Pero entonces, no, que yo cuando ya terminé mi rúbrica dije, no, pero yo no quiero que la puntualidad pues sea algo que vaya a pesar lo mismo que los demás elementos. ¿Qué puedo yo hacer con esto? Pues yo puedo aumentar los puntos. Entonces yo podría, por ejemplo, duplicar estos, ¿cierto? Dándole más peso al informe, ¿cierto? Y quitándole un poco a los otros elementos. Entonces yo puedo asignar realmente cuántos puntos le quiero dar por cada evaluación que yo haga. ¿Listo? Entonces ustedes pueden manipular esto como quieran. Esto obviamente dependerá del trabajo que ustedes realicen, si es un trabajo de laboratorio, si es una lectura, si es un trabajo escrito que tiene una presentación con una defensa o algo así, ¿cierto? Si esto va a contemplar realizar un póster, bueno, etcétera, etcétera. La infinidad del universo de cada uno de nosotros para hacer la evaluación. O simplemente podríamos utilizar una rúbrica general donde diga el trabajo fue bueno, aceptable y ya, ¿cierto? Entonces, digamos que este trabajo nos permitirá que el estudiante obviamente sepa qué es lo que yo le voy a evaluar y por qué se lo evalúe de esa manera. Entonces, él ya sabrá que si no hizo conclusiones, pues simplemente no va a poder obtener estos 8 puntos, ¿cierto? Entonces va a tener esos 6 puntos. Entonces él ya va permite que tenga un trabajo mucho más proactivo porque ya sabe qué es lo que yo le voy a evaluar, ¿cierto? Bueno, entonces voy a dejarla hasta aquí, no voy a crear más criterios ni voy a crear más niveles. Y lo que vamos a hacer simplemente es guardar la rúbrica y dejarla preparada. Que yo me equivoqué y luego quería agregarle otro criterio, pues simplemente le doy editar la definición del formulario actual. El formulario pues será esta rúbrica, ¿cierto? Y simplemente pues añadiré lo que me quedó pendiente porque pues se me había olvidado, ¿cierto? Entonces coloquémosle aquí otro elemento que podemos evaluar, entonces un montaje. En la parte de electrónica pues digamos que esto es importante, entonces lo mismo, sí y no, ¿cierto? Entonces voy a quitar este otro nivel. Simplemente y le voy a aumentar puntos a esto, voy a aumentarle 3 puntos por haber entregado el montaje físico. ¿Listo? Y le damos guardar. Simplemente ya nos quedó editada. Mire que ya la rúbrica quedó con los 4 criterios que le había puesto y los niveles que yo asigné. ¿Listo? Y ahí termina la generación de la rúbrica. Entonces cuando volvamos a nuestro sistema, ¿cierto? Pues ya habrá quedado ese taller 12. Voy a abrirlo otra vez. Listo, entonces lo abrimos otra vez. Supongamos que los estudiantes ya entregaron, entonces yo le voy a dar ver y calificar entregas. Y pues cuando le dé la calificación, ¿cierto? A mí me va a aparecer el documento en PDF que ellos entregan y las rúbricas que yo voy a asignar. ¿Qué me permite esto? Yo voy a seleccionar, entonces listo, aceptable, lo señalo ahí. Por acá el informe fue de 6 puntos porque le faltaron las conclusiones. Aquí tenemos puntualidad, no fue puntual, ¿cierto? Eso le va a castigar un poco. Y si entregó, bueno, lo puso al revés. Bueno, digamos que no era así, perdón, ahí me disculpan, profes, que le di los puntos al no entregó montaje, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo darle una pequeña realimentación. Listo, la presentación fue aceptable, entonces yo le digo, debe mejorar
su oralidad, ¿cierto? Eh, eliminar muletillas, etcétera, etcétera. Ya la profe Lucila, que es experta en estos temas, pues nos podrá realimentar mucho mejor, ¿cierto? Pero entonces, en el trabajo escrito, pues aquí le digo que el trabajo fue desarrollado de forma correcta. Sin embargo, sus conclusiones no son apropiadas. ¿Listo? Y por acá, pues entonces la puntualidad debe mejorar. La puntualidad. Listo. Y por acá tenemos que sí presentó el montaje, entonces pues no le damos realimentación o debe mejorar o bueno, lo que sea, ¿cierto? Y entonces vemos que aquí, voy a quitarle esto para que no envíe correos. Pero entonces vemos que ya yo ya seleccioné todo esto y lo que el campus va a hacer es calcularle la calificación. Entonces voy a darle guardar cambios y mire que él ya automáticamente, de acuerdo a lo que yo seleccioné acá, ¿cierto? Me dice que la nota de este estudiante fue 3.3. Y pues si yo hiciera la suma de los puntos que tengo acá, 3, 6 y por acá tenía 7 puntos de un total de, aquí tenemos 11, 12, 15 puntos, pues el 7 puntos de 15 significaría el 3.3, una nota de 3.3 sobre 5. Entonces vemos cómo es muy simple realmente crear una rúbrica. Se hace a partir de las mismas asignaciones, de los mismos elementos de evaluación que podamos crear en el campus, se puede generar la rúbrica, igual funciona para exámenes, etcétera, siempre y cuando yo seleccione que no voy a hacer calificación simple y directa, sino por rúbrica. Esto facilita mucho en el momento de la calificación. Voy a ver si lo puedo volver más pequeño para que se vea un poco más mejor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues es mucho más rápido, digamos que cuando tenemos gran cantidad o un volumen muy alto de estudiantes es mucho más rápido poder determinarlo eh, sin tener que nosotros mismos tratar de hacer un cálculo y lo hacemos con los criterios que yo ya le definía a él que le iba a evaluar. Entonces, digamos que ya los estudiantes sabrán o estarán predispuestos pues a esa calificación y tiene una realimentación directa. Entonces, digamos que no vamos a estar tan sujetos a las reclamaciones, pues ahí es claro qué fue lo que le falló y no tendrá ningún elemento. Y esa es la manera de crear las rúbricas. Es muy simple, es una manera directa de hacer la evaluación. ¿Cómo lo verían los estudiantes? Voy a devolverme aquí la asignación. Si no lo puedo ver aquí, pues se los muestro. Que me dice que ya está calificado. Revisamos la calificación. No. Voy a verlo desde mi campus. Perdón, voy a abrir otro campus, que es el campus de estudiante, para que podamos verificar cómo se ven las rúbricas. Y les voy a mostrar ejemplos de rúbricas. ¿Cierto? Entonces, pues yo ya me gradué, pero entonces por acá tengo unos cursitos que los hacíamos que los trabajamos con rúbricas. Tal vez por acá. Perdón que no encuentro el curso que estuve viendo ayer. ¿Será que me lo quitaron? Pues el profe lo pudo haber borrado, circuitos, tesis, mediciones. Ah, de pronto si lo ha eliminado ya no te aparece. Parece que me lo quitaron. Ay, ayer estuve metido ahí. Bueno, y creo que era el único que me evaluó con estas rúbricas. Circuitos, mediciones. Ya no me acuerdo cuándo lo vi tampoco. Ay, el profe lo tuvo que haber borrado. Bueno, les quería mostrar unas rúbricas que me hicieron hace poco, pero
parece que no lo voy a poder hacer. Mm. Bueno, entonces, bueno, no importa. La idea es que ellos van a poder ver esto. Vamos a ver, yo estoy como estudiante aquí. Ah, sí, voy a meterme a este curso para verlo aquí. Sí, ya lo vi. Bueno, no les podré mostrar los ejemplos, pero sí podemos ver este curso de física. Está por acá. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Agregarme como si fuera otro rol, ¿no? Entonces vamos a ver desde el punto de vista de estudiante, ¿cierto? Mire que ellos me dicen cuál era la rúbrica, así le parece al estudiante, esto es lo que me van a evaluar, y más abajito le aparece cuál fue la evaluación del docente. Entonces digamos que ya tengo, me aparecen fueron las observaciones, cuáles fueron los elementos y cuál fue la calificación. Y pues por acá me aparecerá obviamente la nota que tengo. Pues se me perdió. Aquí está la nota que saqué, 3.3 de 5. Entonces, ese es un ejemplo corto, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja que vamos a tener? También aparte de esta, ¿cierto? Entonces voy a devolverme al rol de profesor, al rol de docente, voy a volver al curso. Es que nosotros podemos reutilizar esas rúbricas. Entonces, si tengo trabajos similares, yo puedo crear entonces otra asignación, ¿cierto? Entonces coloquémosle taller 13, ¿cierto? Descripción. Bueno, voy a seleccionar lo mismo. Vengo por acá al ítem de calificación, de 0 hasta 5. Y vuelvo y cambio acá. Método de calificación, rúbrica. ¿Correcto? Y le damos guardar y regresar al curso. Lo mismo, aquí lo que estoy haciendo es repitiendo los pasos anteriores para hacer otra, como si fuera a crear otra rúbrica, ¿cierto? Entonces voy al taller 13, voy a ampliarlo otra vez. Acá tenemos el engranaje y vamos a darle definir rúbrica. Ahora yo puedo definir una rúbrica nueva, ¿cierto? Pero también podría, perdón, me voy a volver por aquí. Voy a volverlo a hacer para que lo vean cómo llego hasta allá, ¿cierto? Entonces vuelvo aquí a la página inicial. Voy al taller 13 que todavía no le ha asignado ninguna rúbrica, ¿cierto? Y por acá le doy definir rúbrica. Digamos que este camino es un poquito largo, pero realmente es el único que me sé. Y en vez de crear una nueva, lo que le voy a dar es aquí en donde dice calificación avanzada. Y entonces ya no voy a seleccionar hacer una rúbrica nueva, sino que le voy a decir definir un formulario a partir de una plantilla, ¿cierto? Y vamos a seleccionar incluir mis propios formularios, los que yo he creado. La plantilla que ustedes tienen ya tiene unas rúbricas definidas. Pero entonces le voy a seleccionar aquí, le voy a dar buscar, no le voy a colocar ningún criterio, ¿cierto? Y miren que aquí me aparecen ya unas, por ejemplo, ortografía, entonces cantidad de errores, redacción incoherente no cohesivo, algo coherente en algunos apartados, algo cohesivo y coherente cohesivo. Esto es una que está en la plantilla, ¿cierto? Eso ya está definido ahí. Este dice formulario propio, ¿cierto? Dice ortografía redacción, bueno, es el mismo, también pertenece a la plantilla. Y aquí dice que esta es una rúbrica de plantilla compartida, ¿cierto? En este caso la calificación inicial es como nos mostraba Andrea, ¿cierto? Que la calificación inicial sea 5 puntos y lo que yo haga posterior a eso es descontarle puntos de acuerdo a cómo vaya entregándolo. Entonces, a un autodiagnóstico, entonces no lo entregó -1 punto. El planteamiento, pues esto es otra manera, quitándole puntos a una calificación inicial, ¿cierto? Esta ya también está en la plantilla, ustedes la pueden usar y editar, ¿cierto? Voy a seguir bajando. Por acá hay una muy sencilla que sería como estilo holística, que sería una evaluación, cumple, no cumple, cumple medianamente y cumple satisfactoriamente. Y listo, muy general, no nada específico. Bueno, sigo bajando, también pertenece a la plantilla. Ah, no, este ya fue uno creado por mí hace varios años, ¿cierto?
Entonces aquí yo tenía una implementación de un sistema electrónico, no lo presentó, presentó los cálculos, cálculos más simulación, cálculo, simulación y montaje en protoboard, cálculo, simulación, montaje en protoboard y, perdón, en plaquetas, y en este después de haber presentado pruebas exitosas. El punto uno de estos era un diseño, entonces no presentó, diseño completo mal sustentado, porque probablemente copió el diseño y no lo sabe defender, y diseño completo y bien sustentado. Y lo que quiero llegar es donde hicimos la rúbrica anterior. Voy a buscarla por acá, ya debe estar en alguna parte. Entonces aquí está la rúbrica AA, que fue así como la mencioné, ¿se acuerdan? Entonces mira que aquí está la que yo creé, ¿cierto? Si yo quiero utilizar cualquiera de estas rúbricas que ya vieron que están en la plantilla o yo he creado en cursos anteriores, ¿cierto? Yo lo que puedo hacer es, listo, esta es la que quiero, ¿cierto? Para esta asignación. Entonces lo que le digo es utilice este formulario como plantilla. Entonces mire que ahí me dice que si usted desea utilizar ese formulario de rúbrica, le damos continuar. Y ya va a aparecer montado nuestro formulario de rúbrica. Entonces, si tenemos elementos parecidos, yo puedo prácticamente importarlo. No tengo que volver a hacer la rúbrica, sino que yo puedo utilizarla o reutilizarla. También, ¿qué puedo hacer? Pues ya una vez está cargado, ¿cierto? Entonces yo le puedo dar editar la definición del formulario porque quiero corregirle algunas cosas, ¿cierto? Entonces mire que ahí está el nombre, le voy a corregir algunos elementos, entonces le voy a quitar, por ejemplo, le voy a cambiar los puntos, ya no sean 8, sino que sean 6 o 5 o lo que sea. Y este de acá, pues entonces también le tengo que reducir, este sería 4, por acá tendría 3 puntos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo editar todo lo que quiera, puedo eliminar completamente toda esta fila del montaje para reutilizarla. Obviamente recomiendo cambiarle el nombre, entonces AA2, por ejemplo, para que no la vayan a sobreescribir. Bueno, pues ya la guardamos, entonces ya fue mucho más rápido el uso de esta rúbrica. Mire que ya la rúbrica quedó sin montaje y quedó un poco más acorde a la nueva asignación que hice. Entonces podemos reutilizar nuestras rúbricas, crear rúbricas nuevas y pues poder obviamente mejorar mucho nuestra base de datos de, eh, de formas de evaluación. Ya estamos agregando más información, entonces la primera vez que lo haga obviamente va a ser mucho más tedioso porque va a tener que hacer cada una de las rúbricas, pero a medida que yo ya pueda reutilizarlas, pues va a ser mucho más sencillo. Sí, esa es la Y, ventaja. y listo, pues entonces yo quiero saber si tienen de pronto alguna pregunta acerca de cómo crearlas, porque a continuación lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico. Les quería mostrar de forma rápida cómo se crean, cómo se hacen, porque yo sé que esto realmente uno lo aprende cuando lo hace, porque siempre son varios pasos y me toca hacer cosa por cosa, ¿cierto? Pero de ahí en adelante ya lo puedo hacer de forma automatizada. Entonces, si ustedes tienen subieron la plantilla del campus virtual, pues van a encontrar ya las rúbricas predefinidas ahí, ¿cierto? Lo pueden hacer de forma ascendente, como en el caso que les enseñé, o forma decreciente, que es máximo puntaje y empezarles a reducir a los estudiantes. Como vieron, yo puedo colocarle aquí signos, ¿cierto? Entonces, si no lo presentó, pues, bueno, voy a darle a editar otra vez. Colocarle que pierda adicionalmente puntos, ¿cierto? Entonces yo le puedo colocar que valga -3 por no haber hecho nada. eh, y él lo va a aceptar. Entonces, y puedo utilizar esta forma de evaluar, puedo utilizar cifras decimales, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, profes? Para que pasemos a la parte práctica guiada, obviamente. La idea sería que alguno de ustedes comparta su pantalla, nos muestre y la vaya creando y vaya generando una rúbrica que pueden pensar algunos criterios rápidamente para que lo puedan realizar de forma completa y hagamos un ejercicio completo. Y si quieren, pues me agregan y me pueden hacer la evaluación y yo les muestro cómo lo observo. Profes, no sé si tengan alguna inquietud en cuanto a lo que presentó el profe Vladimir, si tienen dudas.
No, pues dudas es lo que hay, Andrea. Excelente, bueno, profe, eso es lo que eso queremos. No, 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 pero es que, como decía Vladimir, es en la práctica, ya que uno dice, bueno, entendí, no entendí, Ujú. ¿sí? Porque yo Entonces, tengo, profe, la invito a que hagamos el ejercicio con usted. listo, no hay problema. Tengo una De una, pregunta, profe, excelente. Sí, no cuéntame. sé, bueno, lo que pasa es que en el caso particular mío, digo yo, pues está lo de Turnitin que todavía no lo estoy usando porque se demoraron todo el año, bueno, todo el tiempo en decirme cómo era que usaba esa vaina y ya va a terminar el semestre. Entonces, la pregunta es, esa rúbrica, digamos que si yo uso la rúbrica, ¿también puedo usar el Turnitin a la vez? Pues no sé si sea pertinente la pregunta, no sé. Sí. O es uno de los dos, no sé. No, efectivamente tú lo puedes aplicar, o sea, simultáneamente. Son dos herramientas, ¿sí? Una que te da soporte la universidad, la biblioteca, y que te ayuda a determinar el grado de similitud. Y la otra es una herramienta del orden de enseñanza que te permite, digamos, generar y propiciar la autonomía en el educando. Entonces, o sea, no hay problema. O sea, Listo. Ajá. Ah, te listo. Podrías de pronto, profe, utilizarla como insumo para, por ejemplo, tu rúbrica. Entonces, colocar una rúbrica que diga similitud de texto con otros, ¿cierto? Entonces, plagio completo, medio plagio, o no hay plagio. ¿Sí? Medio plano. Aunque cualquier medio plagio es plagio, ¿no? Eso no cambia, pero pues si usted quiere darle una escala, podría hacerlo ahí, o De pronto el simplemente plagio, porcentaje sí o de no. plagio, ¿no? El sí, sí, porcentaje de Exacto, similitud. puede ser, entonces ahí puedes añadir niveles, pero entonces te puedes apoyar en las herramientas de revisión como la que están presentando, la que están tienes mencionando ahora. escribir. Por ejemplo, el texto presenta altos grados de similitud. Exacto. El texto O es un 80%, entonces se puede colocar en tu rúbrica similitud con otros textos, 10%, 20, 30, 40, 50, si quiere, o 20, 50, 70 y 100%. 100%. Exacto. Entonces, todo lo copió al pie de la letra, ni siquiera le De cambió una hecho, coma, entonces 100%. Entonces, así ese es. 100% indicaría 0 puntos. Y si usted Ujú. quiere darle un poco de escala al que menos haya copiado, por así decirlo, sería como la opción también. Por favor, tener mucho cuidado con eso, porque, digamos, Digo, grados de similitud, ¿no? los grados de similitud no se, o sea, Turnitin ofrece un cruce de más de 1.000 millones de posibilidades. Y el hecho de que salga con coincidencia no significa, que haya tenido la intención de plagio. Por eso, digamos, como herramienta es importante, te indica, pero puede, digamos, tener digamos, si es desde el derecho, desde las normas que se citan literalmente, podría haber un grado de coincidencia del 70%, pero como es norma, no se puede parafrasear, tiene que ser así. Por eso hay que colocarle filtros especiales a Turnitin. Pero bueno, Turnitin vendrá en otro momento, Bueno, donde hay que tener cuidado con, no, digamos, mencionar nada de plagio porque estaríamos metiéndonos en problemas. Es grados de coincidencia, y esos grados de coincidencia tendrían que tener filtros especiales para que Turnitin nos colabore en este ejercicio, ¿no? Mientras la profe Lucila nos comparte la pantalla y comienza a ayudarnos con el ejercicio, quiero darle 3 recomendaciones importantes. Son 3 grandes riesgos en la elaboración de rúbricas. Primero, en el empleo ambiguo de adverbios. Por ejemplo, bien, lo que para mí es bien, para Andrea bien es otra cosa, o para el profesor Julián es otra cosa, o para Marisol es otra cosa. Regular, adecuado, son este tipo de adverbios que son peligrosos en la comprensión, ¿no? Entonces, evitarlos, por favor, evitar adverbios ambiguos. Segundo,
por favor, evitar colocar más de un aspecto en la misma categoría. Porque a veces, de forma inconsciente, colocamos dos aspectos y entonces el estudiante no sabe a cuál apostarle, ¿no? Entonces, evitar colocar dos aspectos en una misma categoría. Y hay uno de el clásico error muy, muy peligroso y que, digamos, caemos normalmente en la elaboración de rúbricas, es parafrasear descripciones. O sea, que del uno al otro nivel, digamos, le tratamos de cambiar y a veces resulta como tan difícil de percibir cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Ese es un peligro, ¿no? Entonces, tener cuidado en eso. Esos son tres, digamos, aspectos, consejos que para tenerlo en cuenta en la elaboración de rúbricas. Listo, mi profe Lucila. Y entonces, ¿qué es recomendable colocar, Carlos? En lugar de bien, regular, malo, ¿cómo así? Pues, profe, por ejemplo, lo que yo uso es como vieron, si, bueno, les voy a volver a mostrar. O sea, yo lo que uso es como definir exactamente, eh, ya les voy a compartir, denme un segundito. Sí, un Toca segundito, profe, nomás, como para que vean más o menos lo que yo intento hacer, porque pues al ser una escala, ¿cierto? Claro que es que se me facilita tal vez por los cursos que yo doy. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, si yo sé que ahí ya están viendo, perdón. Sí. Entonces lo que yo hago es que si, por ejemplo, yo voy a colocar una implementación de algo, ¿cierto? Entonces simplemente no presenta, ¿cierto? Y empiezo a desglosarlo en elementos. Entonces los cálculos, pues sumarían un punto, ¿cierto? Él ya tiene un punto, entonces cálculos más simulación, pues 1 más 1, 2. Si agrega otro elemento, entonces montaje en protobar 3. Si en vez de hacer ese montaje en protobar, entonces un poco más elaborado, entonces en plaqueta le aumento un punto. Entonces yo ya trato de utilizar la escala, pero nunca les quito esto. Que si los cálculos los presentó, la simulación, el montaje, ¿cierto? Entonces cálculo, simulación, montaje, para que ellos vean que estos puntos pues no es por algo adicional, yo no le voy a dar 4 puntos por este y 5 por el otro, simplemente es una escala que lo va a llevar hasta allá. Entonces trato de colocar cosas que sean como muy claras para que ellos puedan interpretarlo. Me hubiera gustado mostrarles el otro curso, pero el profe lo borró, donde habían cosas de análisis, entonces si presentábamos simulación, análisis y conclusiones coherentes, pues entonces teníamos ahí eso. Pero entonces, digamos que era como eso, o sea, no colocar, por ejemplo, yo puedo decir que está incompleto algo, ¿cierto? Eso sí se puede identificar fácilmente, es muy fácil identificar cuando algo está completo o incompleto. Si no lo sustentó o fue una sustentación donde hubo demasiadas dudas porque si en la exposición yo le hice muchas preguntas y no fue capaz de responderlas, ¿cierto? Yo puedo colocar eso porque eso es fácil de identificar. Entonces son como elementos de ese tipo, como que sean muy tangibles y que no sean tan dados a una interpretación y que sea muy concreto. Entonces, lo que pasa es que no sé si de pronto el problema que tiene la profe Lucila es pues porque, bueno, por ejemplo, usted califica errores de ortografía, entonces tantos errores, 10 errores, 8 errores, 9 errores. Entonces, decir, aclararlo como de esa manera podría ser. Entonces, sí, tratar de utilizar cosas que sean muy, muy concretas y que ellos puedan ver. Y tratar de que sea, pues obviamente, fácil de escalar. Si no tiene errores, pues es correcto. Si tiene 2 errores, pues se los vas a castigar. 3, 4, 5, hasta lo que tú quieras. Entonces, eso es lo que Bueno, yo hago, pero desde mi cosa personal. Entonces, pues, por ejemplo, no sé si yo creo que usted, profe, tiene muy claro la forma de evaluar. Entonces, por ejemplo, si usted puso una lectura, ¿cierto? Y de la lectura solamente le hicieron el ensayo como de la mitad de la lectura, entonces usted podría decir que su ensayo eh, fue realizado, digamos que con una parte o que ha sido, no fue un ensayo completo, de la lectura completa, sino que fue un ensayo parcial. Entonces usted podría decir que es parcial, o sea, simplemente hizo la mitad, tres cuartos, bueno, eso. O usted sabe que su lectura, pues como usted ya
tiene claro de qué se trata la lectura, pues entonces usted puede colocar las temáticas. Entonces, abordó la temática tal, sí o no, y ahí va evaluando. Entonces, eso le puede ayudar bastante para que haga la evaluación, pero tiene que ser así como dice el profe, o sea, cosas que no permitan ambigüedades, que no le den a mala interpretación a alguien. Como lo de bueno, malo, regular, pues digamos que lo usé en el ejemplo, pero pues yo trato de utilizar completo, incompleto, parcial, parcial, ¿cierto? Para no permitirle al estudiante que haya una mala interpretación. Como dice el profe, pues por lo que uno es bueno, para ellos será excelente. Y pues ahí entonces empiezan como las discusiones de por qué. Y es más fácil de realimentar. Claro que recuerden que deben aprovechar esa casilla de la realimentación, que realmente es donde ustedes pueden plasmar, mira, considero que tu respuesta fue parcialmente correcta por esto, esto y esto. Entonces, esa es una ventaja que nos da esta rúbrica, que usted le realimente inmediatamente, que es lo mismo que la profe Lucila, sé que lo hace en sus parciales, les escribe a los estudiantes Sí. por X o Y motivo, que es lo que siempre has hecho con un lapicero rojo bien bonito, pero aquí lo puedes hacer pues No, yo no lo hago con el yo le elemento. pongo verde o azul. Ah, bueno, pero que se vea. Entonces ahí lo puedes usar entonces en ese campo. Eso es lo que yo recomiendo desde mi perspectiva personal, ¿no? Pues Sí, eso estoy sería como más o pensando. menos. Ahora sí, profe, manos a Sí, la obra, todo suyo. estaba pensando en un estudiante que me escribe, ese es eso. Me dice, profe, yo sé que voy mal con usted, que no sé qué, que no sé qué. Y le mando a decir, tienes solo 2 notas durante todo el semestre. Y entonces me dice, profe, yo sé que usted no me revisó el parcial porque me puso 0,0. Y después le escribí, se nota que ni siquiera revisaste los comentarios que te escribí, ni siquiera revisaste el parcial. Sacó 0,0 porque todo el texto era copiado del original. Yo le puse alto grado de similitud. ¿Sí? Y eso había hecho. Entonces, no, profe, yo voy a hacer el parcial, aunque yo sé que voy mal. Ese optimismo, ¿no? Ah, sí. Dos Y a no- veces, con 2 notas, el primer parcial de 0,0 y que no hizo opcional. claro, claro. Y otro estudiante que me decía, profe, yo no entiendo porque usted me colocó lo mismo que yo escribí. Le digo, Sí, me está dando la razón, porque yo les copio y les pego del artículo que ellos copiaron y pegaron, en el comentario les escribo lo que copiaron y pegaron. Entonces que no entendía por qué claro. era lo mismo. Entonces ahí la rúbrica ayuda mucho, ¿no? Ahí la realimentación y la rúbrica es muy clara, o sea, está tal cual. Entonces, pues, ni modo. Listo, profe. Entonces, En cualquiera o en estos viejitos o en uno de estos, una No, voz. pues si pues, quiere utilice uno viejito, profe, para que no altere, digamos, lo que lleva ahora y pues Vámonos me allá. parece un poco más sencillo. Así se aprendió. mm, Al fin aprendí a hacer, este semestre te iba a llamar para lo de los agrupamientos. dale ahí en agregar. Una, Asignación. ¿Cierto? Y me voy, ay, así, calificación, ¿cierto? De bueno. Sí, sí, señora.
Ah, esa aquí en calificación directa. Entonces, puntuación, 5. Mira que yo nunca había visto eso. Sí, normal, profesor, de las tantas opciones que tenemos realmente del campus que pues es difícil explorarlas todas, es muy difícil, toma mucho tiempo. Vamos aquí ya, ¿cierto? Creo. Sí, ahí la va a guardar. Sí me embolaté, fue en cómo se duplica esa vaina, y sí me embolaté. No importa, profe, ese es el paso, el último pasito, entonces no se preocupe. Vamos aquí, ¿cierto? Bueno, editar. Sí, ahí está bien. No he entregado ninguno. Dele clic en el engranaje, profe. Señor, ¿no? Sí, ahí. Ajá, en el piñón, ajá, sí señora, correcto. ¿Qué me hizo? Ah, definir rúbrica, ¿cierto? Sí. Definir rúbrica, correcto. Aquí puedo poner, Entonces puede poner, por ejemplo, profe, rúbrica para resúmenes, porque pues digamos que usted si pone varios resúmenes, pues ya puede utilizar esa misma. una pregunta, ¿esa descripción siempre es necesaria? No, esa descripción no es obligatoria, esa descripción es para usted. Entonces, Ya. para cuando usted lo busque, que pues cuando ya empiecen a generar muchas rúbricas van a tener ese problema, que van a encontrarse con que tienen tantas, pues que no van a saber para qué es cada una. Entonces, pues usted le puede colocar una descripción, esto lo hice en el curso de para química, que creo que es el que tiene ahí. Bueno, ya usted decide ahí, pero eso ya es más para usted. Ya. Aquí me perdí. Ahí, ¿cierto? Sí, profe. Ahí coloca el criterio, o sea, lo que del resumen, pues lo que usted va a evaluar, por ejemplo, uno de los ítems. Pongamos que ortografía. Voy a poner así. ¿Sí? Sí, profe. Y aquí coloco, entonces, ¿cómo coloco ahí? Excel. Ah, no, eso es lo que no se debe colocar. Sí, Pues usted no es puede colocar el número de cantidades de errores errores. ortográficos. Exacto. Entonces, por ejemplo, el 0 puntos es el peor de todos. Entonces usted dice más de 10, por ejemplo, o más de no sé cómo hagas tú la escala, pero entonces Andrea, yo ¿qué colocaría ahí, por usted? ejemplo, ¿Cómo, profe? Como Andrea dice que hay que empezar de lo más alto a lo menor, Ajá. entonces aquí sería cero Pues, o sea, errores. por ejemplo, por ejemplo, Sever pues ahí en ese caso, el que tenga menos errores, pues al que no tenga errores, pues tiene una puntuación excelente. Entonces, pues no sé ahí cómo, Sí, por eso es eh, lo que estoy pensando. a ver, ahí puede ahí ser, tendría que hacerlo al revés, profe. Ahí tendría que ajá. hacerlo. Entonces, 0 puntos al que tenga más de 10 errores, por ejemplo. Ujú. Y el de máximo, el de 2 puntos, sería el que no tiene errores. Más de 10 errores. ¿Cuánto? Entre 5 y 10 Sí. errores, por Ajá, ejemplo. eso es, ujú. Entre 5 y 9. Ah, sí, porque 10, sí, pues, Eso, entre bueno, 5 y 9. Entre, Entre 2 y 4, por ejemplo. ajá, eso es. Aquí ninguno, ¿cierto? Sería, por ejemplo. ajá, exacto. Ujú. Y le doy a añadir criterio, ¿cierto? Sí. Correcto. Venga, les pregunto,
Yo podría, o sea, colocar una sola pregunta, perdón, una sola palabra, un solo concepto, o puedo como escribir algo más Lo que quiera, extenso. profe. Ujú. Lo que quiera. Ahí puede escribir lo que usted quiera, no hay problema. Claro, en la descripción, o sea, en el Ujú. criterio usted lo puede colocar, o así como lo colocó, pues una palabra, algo como clave, o puede colocarlo ya más amplio, ¿no? O sea, Sí, por usted ejemplo, tiene... aquí puedo invertir, por ejemplo, 5 Sí, puntos. sí, 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 claro, profe. Usted ¿Sí? lo acomoda como quiera. Ya. Sí, ahí sí. Bueno. ¿Es ambiguo esto? ¿Utiliza los signos de puntuación correctamente? No, profe, porque ese es su ¿No? criterio, está bien, Para, o sea, ese es válido. yo lo veo tú- válido. Utiliza los signos y los... acuérdate de los adverbios Sí, sí. bien, bien, adecuado, o sea, esos sí son ambivalentes, pero cuando tú dices emplea de forma pertinente las estructuras gramaticales, pues no hay ambigüedades. Ya. Ujú. Claro, porque esas son las formas que tú le has enseñado, o sea, hay que Ya. utilizarlo de esta manera, pero pues si por ejemplo en donde va un punto ponen una coma, pues entonces No. pues eso ya es que no lo, sí, O entonces, no Ujú. pueden por coma. ejemplo, nunca utilizan punto y o no ponen ninguno, sí, o sea, Eso es como, que es muy entonces por normal. ejemplo, no hay ambigüedad en decir utiliza los signos o no utiliza los signos. Ujú. Ya. Ujú. Esa sería la última. Es, utiliza los signos. Aquí era lo que decía Carlos, que no podemos poner esto como tan igual. Eso es lo que decía Carlos. Eh, Disculpa, no te entendí ahí. Por ejemplo, voy a poner en los 5 puntos, utilizan los signos de puntuación correctamente, ¿cierto? Sí. En el que sigue, podría colocar, algunos no. La coma, pues para que sea como tan específico, el punto y la coma. Sí, emplea adecuadamente el punto, la coma, Pero no y el punto y coma, por ejemplo, puedes colocarle. exacto, así es, así es. ujú, O sí. sea, es Utiliza, hay, utiliza, o Porque la otra opción es emplea, que le pusieras, por ejemplo, que utiliza los signos de puntuación en algunos momentos errados, ajá, ¿cierto? Pero entonces eso sí es más sí, ambiguo, o sea, eso sí le deja es, mayor interpretación. Ujú, En cambio, si le dices, no utiliza bien el punto, pero no la y coma. exacto. utiliza bien. acordémonos de una cosa, la Ubica, rúbrica le profe. va a indicar en dónde está de forma acertada y en dónde está la limitación al educando. Entre más exacta es la rúbrica, más le vamos a ayudar. Pero si las sabemos generales o ambiguas, pues no vamos a contribuir nada. Tal como el profesor Vladimir lo está indicando, es adecuado. Porque, Ujú, está utilizando bien la coma, perfecto. Está utilizando el punto y coma, perfecto. Los 2 puntos no los utiliza. Bueno, entonces es en los 2 puntos que debe fortalecerse la retroalimentación. ujú. Entonces, la retroalimentación tú le podrías colocar, recuerde que el punto y coma se utiliza para bla, 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 bla. ¿Sí? Que no ubica bien las comas, sin embargo. Y no los puntos. Es que no quiero, que no quiero escribir. Sí, podría ser muy simple y no Que no los quiero una puntos. cosa, ajá, no quiero una cosa tan extensa. Mm. ¿Ubica bien ubica o utiliza? Pues yo decía para no cambiar Ut- el utiliza, Emplea. emplea, eso. Andrea, una pregunta. Sí, ¿Esta sería una rúbrica holística o analítica?
Esta es analítica. Esta analítica, porque ya Es muy específica. Ajá, muy específica. Yo no puedo aplicar una holística, me queda muy complicado. Pues no sé. Yo creo que para casi todos es muy difícil. Sí. Porque digamos que usted podría hacer, por ejemplo, una rúbrica de presentó, no presentó, o presentó el 50% del trabajo y ya. Eso sería como muy general. Pero si uno, por ejemplo, yo como lo he utilizado también, entonces un taller de 10 puntos, entonces el punto 1 y le califico los elementos del punto 1, el punto 2, los elementos del punto 2. A veces ni siquiera coloco el criterio específico, sino por ejemplo, para el punto 1 hizo esto, esto y esto, entonces se les va sumando los puntos. Pero digamos que para mí, pues en mi pensar es difícil tener una rúbrica general, porque pues digamos que todos tenemos como una materia muy específica o un curso muy específico. Tendremos que tener una temática demasiado general para poder utilizar una rúbrica de esa manera. O si no, digamos, podemos emplear, digamos, en una actividad, digamos, la exposición, hay rúbricas generales, holísticas, de hacer una presentación. Se expresa bien, tiene buen dominio del público, responde adecuadamente. Exacto, eso sí se podría emplear holísticamente. Ah, claro, porque una exposición oral es... Correcto, porque solamente estás evaluando, digamos, una temática y no tienes como desagregado tanto el elemento. Si solamente vas a evaluar esa actividad, claro, sí se puede y te serviría para muchas. Pero digamos que en la mayor parte de nuestro ejercicio, pues siempre hay como un componente de cada cosa. Entonces queremos evaluar la rigurosidad investigativa, queremos evaluar cómo escribe, y son cosas muy diversas que no permiten tener una rúbrica holística. Pero pues sí, o sea, sí se puede. O sea, si de pronto vas a calificar algo así que es muy general para todos, entonces pues no hay ningún problema, sí la puedes utilizar. Como actividad, sí, exacto, tal cual. Gracias, profe. Bueno, yo estoy inventándome ahí, pero lo coloqué así, no sé. Uy. Así. Así uno, ¿cierto? La 3 y la 2 quedaron como igual. Ah, no, pero aquí dice, y no usa, no, sí, dice regularmente las comas y no usa puntos, no, sí, está bien. Porque en la otra era tanto las comas como los puntos, o sea, que utiliza, pero en la otra ya estás diciendo que no usa puntos. Utiliza comas, pero yo he encontrado textos puras comas y no hay ni un punto, por ejemplo. ¿Sí? O al contrario, hay puntos y puros puntos y no hay comas. Ah, ya, listo. Y en la otra no utiliza comas ni puntos. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí. Relativamente, pues ahí estoy como... Sí. Dejamos esos dos como para... Sí. Listo. Sé que se agregan aquí, yo puedo poner ahora sí, por ejemplo, cohesión, es síntesis, ya puedo poner otros criterios. Título, por ejemplo, ya cuando hacen la reseña, ya título, todo se cuenta. Bueno, ya me estoy pensando. ¿Listo? Sí. Allí. ¿Para dónde es que me voy? Llegué. Ahí ya le das... Ah, bueno, pues como ahí no vas a añadir nada más, puedes eliminar ese que activaste aquí. Aquí, me imagino. Ahí Okay. ajá. Sí, listo. Entonces ya te quedaron ahí los dos criterios, bajas. Y ahí le das guardar rúbrica y dejarla preparada. Ya no hago nada de estas cosas. No, ahí se deja activado. ¿Y esto aquí que dice ascendente por números de puntos? ¿Eso para qué es? Es como, pues, o sea, si va a ser la ordenación por niveles, va a ser ascendente según el número de puntos, o sea,
Sí, ese es ascendente ascendente es 1, 2, 3, 4, 5 y descendente sería al contrario, ¿no? Ujú. Entonces Que ese va a es como, sumar. como el orden, ajá. Entonces ahí pues ascendente por número de puntos, pues esa no la modificaste, ¿cierto, Daniel? Pues yo esa parte no vi ahí si tiene No, las opciones. yo generalmente no la modifico porque yo utilizo, por ejemplo, los signos. Entonces, si le voy a hacer descendente, le pongo menos y ya. Y Ah, entonces ya, él ya lo ah, interpreta así. Ya, ah, estoy aquí. sí, guardar. ¿Qué diferencia hay en esa y guardarla como borrador? Porque la puedes editar más adelante. O sea, quiere decir que no Ah, has terminado, que la quieres ver, entonces Ajá. baja un poquito. Entonces ya no es definitiva. O sea, ya quedó guardada así. En este momento ya te quedó guardada para tu repositorio. Entonces, si la guardas como borrador, la puedes editar para agregarle cosas sin cambiarle el nombre. Ujú. Entonces, mira que, por ejemplo, ya te dejó bloqueado los chulitos y esas cositas. Pero pues yo generalmente trato de hacer mi rúbrica de una vez y no estarle moviendo tanta cosa ya, o para no sea, crearme yo misma confusión. ya. Ujú. Igual ahí le puedes dar, ¿no? Si le das editar definición del formulario actual, también puedes Ajá, agregarle cosas y no va a pasar nada. listo. Pues ustedes vieron que yo lo hice. Ajá. Ahí ya, Nada que ver. Y entonces, ya me voy entonces, ¿para a la, dónde? Para la actividad, ¿no? ajá. Sí. ¿Y cómo me voy para allá? Vuelves a tu A ver, panel, a tu vuelves panel normal, ¿A al dónde? panel, a tu área personal, al área personal. Ya. regrésese ahí, ajá. Eso, y vuelves a ingresar al curso. No la hice. El primero es, Sí. Ujú. Eso sí hay que acordarse en dónde la dejó. Sí. Porque si Es no. que, uy, aquí está. ahí está. Ujú. Allí Ahí, era que dele. ¿sí era que le daba ahí? ¿O no? ¿O en editar? No, ahí dale Si para quieres, calificar. baja un poquito. Eso. Aquí. Pero es que nadie entrega. Entonces, no importa, pues califica ahí cualquiera. Y no se lo van a entregar, le cuento, profe. Mm, Entonces, si quieres, baja un poco y corre el desplazador hacia la. Eso, corre el desplazador, ahí es, está, ahí te apareció. No, el otro. a este. Es. Si quiere puede angostar un poquito para que te quede más amplio. Ah, ¿cómo hago? Ahí sí no sé. Dale donde está. ¿Listo? Es que acá creo que en la parte de abajo hay no sé si es este que está, en la parte de abajo es como unos Abajito, más abajito. Eso ahí, ahí. ahí, ¿La E? dale a ver ahí. Bueno, Eso, ahí pues, ya. suponiendo que, pues, como ahí no había nada, pero pues ahí te da como más. te Pero usted le amplía. puede ir dando ahí. O sea, usted puede, por ejemplo, seleccionar la del medio para que le quede mitad y mitad. Es, Ese O es como para que pueda verlo un poquito más fácil. ajá. o acá es que. No, para ella le queda No, casi ahí sí ya lo. eliminado. No estoy experimentando porque nunca habéis utilizado los botones. Ajá, Entonces, sí, para la rúbrica es mejor con ese. Ajá. Aquí ya hago la retroalimentación. ajá. Y calificar. Vas Tienes que calificando. seleccionar. Tienes que seleccionar Ah, cualquiera ya. de. Ahí Ok. le da clic. No, sí, 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 no que Cuando estoy se, poniendo aquí que 0 y que 2 y 3 puntos. No quería con ningún. Ah, ya, ya, ya. Sí, no, sí, estoy pensando en otra cosa, sí, sí, sí. Pues. Sino que aquí me da 6, ¿no? no. Entonces, No, eso es lo que les digo. O sea, Sí, solamente el último le va a dar 3 puntos. O sea, sí. usted nada más puede seleccionar uno de ellos. Si tuvo de 2 a 4, le va a dar 2 puntos. O sea, que para este ejercicio, por Ujú. tener la ortografía bien, le da 3 puntos en total. O sea, el máximo puntaje que usted va a poder hacer es 8, 5 del de abajo y 3 del de arriba. Esa es la máxima nota. 8 puntos buenos significa 5. Y de ahí lo que empiecen a perder. No entendí, me perdí.
Profe, la ortografía, por ejemplo, quiere decir que máximo le vas a asignar 3 Los puntos, puntos. Ajá. ¿cierto? Sí. Pues digamos que Sí, tu calificación es que tiene más peso esto que esto de acá. Sí, eso. exactamente, correcto, eso es lo que hiciste. Ahí le diste más peso al de abajo que el de Ujú. arriba. Pero entonces la máxima nota, entre comillas, va a ser que no tenga ningún error, ¿cierto? O sea, 3 Ujú. puntos más utiliza los signos de puntuación correctamente, o sea, 3 y 5, 8. 8. Y Entonces, eso daría 8 puntos que vale. serían 5. Entonces, por ejemplo, si saca 4 puntos nomás, pues tendría la mitad de los puntos totales, o sea, 2.5. Pero eso te lo hace el campus. O sea, si tú ya decidiste cómo asignarlo, tú simplemente ya calificas y te olvidas de hacer el cálculo. Ya, ya. Entonces, supongamos que aquí. ¿Sí? Entonces ahí es 6 de 8, entonces sería 6 octavos de 5. Pero lo hace el campus, ¿no? Lo tengo que ver yo. Ah, sí, Entonces, no, claro. no lo tienes que hacer. Entonces, simplemente darle guardar cambios. Mira que ahí todavía no te sale la calificación en el libro, Ajá. pero entonces le das Pero guardar pongámosle cambios. que no tuvo ninguno, no, imposible que sea tan malo, pues pongámosle que Eso. Entonces, si usted baja ahí, ahí ya le va a poner el 438. Ah, que usted quiere corregir la nota, usted la puede corregir, profe, también. ¿Sí? ¿Y cómo es así? De señal, vuelva a calificarlo, póngale ahí, utiliza regular. Por ejemplo, bájale puntos. Ya. Y le Y da le- guardar cambios. Ah, pero no le coloqué, desactívale notificar a los estudiantes. Ay, eso le está mandando la... Ah, sí. No, si le preguntan, usted le dice que es que está haciendo una prueba. No, No de hecho, pasa ella nada. ya no está en la universidad. Ah, bueno. Ella ya no está. Listo, entonces mire que ahí ya él recalculó la nota en 375. Ujú. Entonces usted puede, por ejemplo, si algo mejoró, pues uno puede equivocar, ¿cierto? Y puede hacer la corrección ahí directamente y no hay ningún problema. Y no se Pero olvide Lucy, colocar las notas. ella le siguen llegando los correos, ahora que estaba viendo. Sí. Sí. Bueno, pues que lo vea. Y que me escriban, profe, ¿qué pasó? ¿Que ¿Por qué me calificó? Sí. Si yo ya no estoy estudiando. Las alertas le siguen. Sí, Una claro. pregunta. ¿Cuántos ítems son recomendables? Por ejemplo, 5, o eso no importa, eso, No, No no. importa, profe, yo usaba hasta 10 ítems de calificación. O sea, eso es lo que usted quiera para que sea lo más claro posible con porque ellos. sí, Y recuerde, profe, colocar la descripción al lado derecho. Entonces, sí. recuerda repasar la clase fulana, la clase 3, la clase 5, Felicito, este tema. felicito por tu ortografía, por ejemplo, sí. Exacto, hacer la Te recomiendo retroalimentación. hacer lecturas, no Ajá. sé, o sea, lo que sea. O Sí. felicitaciones también puede poner ahí, obviamente. Te felicito. Excelente ortografía, pero repasa los signos de puntuación. Sí. Gramática floja. Ya que llegó Carlos, no se podría hacer algo así para Redsi también. O el problema de Moodle es el soporte. No hay ningún problema. O sea, la rúbrica puede funcionar aparte, ¿no? O sea, digamos. Yo creo que Y podemos hacer un ensayo para el próximo semestre, pero luego le comento la idea. perfecto, no sonaría para nada mal, hermano. Total. O sea, y que Para que francamente esa, ellos se vayan familiarizando con la plataforma. Lo que Y es mucho más lo fácil que hicimos así con el unificarla. Drive, yo creo que se podría hacer por acá, más fácil. listo, Y es más hermano. fácil unificar criterios con Venga, eso. venga, pregunto. Es decir, aquí, independiente de la cantidad de puntos que yo le dé, ¿cierto? Obviamente debe ser máximo 5, ¿cierto? El sistema es el que me va a calcular. Supongamos que yo pongo 5 más acá, ¿cierto? Sí. Y Profe, no tiene que ser máximo 5. Usted le ¿no? puede poner 10 puntos a esa pregunta, no hay ningún problema. Él Ah, le ya. recalcula, él calcula el máximo, lo que le decía, profe, es, por ejemplo, Mm, esa actividad que tú pusiste suma ujú, 8 puntos. Y ya, 8 puntos es Sobre 8. perfecto, es 5. Es ya, ya, sobre 8. Si usted ya. pone 20 preguntas sobre 20, y si pone, y si por ejemplo usted quiere darle
un puntaje, entonces usted le dice que esta pregunta va a tener 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Quiere decir que esa pregunta pues va a valer el doble de la anterior. Y así, o sea, usted decide cuántos puntos le da y pondera como usted quiera. Realmente no está limitada a 5. Si pone 7 ítems de calificación, puede ir hasta 7. Pero el campus se encarga De de hacerle el asignar cálculo. pues el cálculo con respecto a ese 5. Por eso igual uno le coloca ahí que vaya de 0 a 5, pero pues realmente eso para el campus es Ya, irrelevante. Él hace por interno su conversión. ajá. Entonces, otra pregunta. Como generalmente lo que yo hago, pues piso los textos, hago los comentarios, los rayo, los rojos sí le pongo errores de ortografía. Sí, hoy qué indecisión, todo el tiempo mal escrito, como, bueno. Ya no sería necesario, haría los comentarios aquí, ¿cierto? Porque yo les escribo, por ejemplo, es ambiguo, es confuso, no queda claro qué es lo que quiere decir. ¿Sí? Lo puedes seguir Entonces, haciendo, profe, si sí, quieres, no hay ningún entonces, problema. como yo acá aparecía otra cosita que decía comentarios, entonces ya no sería necesario sino hacerlos acá en la rúbrica. A eso es que me refiero. Sí, claro, profe, sí, claro, no, pues como ya, por ejemplo, si va a hablar de signos de puntuación, pues usted le puede colocar ahí como las etiquetas donde está como Ujú. las El error. puntuaciones erróneas, usted las señala ahí, ¿cierto? Pero acá le escribe, pues ahí en el Le texto retroalimenta. le señalé, le hace la realimentación completa, igualita como usted la hacía allá, pero ya la puede hacer por ítems y le queda mucho más sencillo, más Sí, práctico para que ellos de una, y ya no muy hay chévere error. esto. De todas maneras, aquí hay un ejercicio, la rúbrica persigue algo que es peligroso en pedagogía que se llama objetividad, porque la objetividad se presta, es muy, es un concepto muy ambiguo y polifacético, pero en la medida que el educando tenga muy claro lo que se le exige, cómo se le exige y cuándo se le exige, entonces la concepción ya ahí obtiene automáticamente la retroalimentación. El solo hecho de indicarle estas situaciones, mira, tengo problemas en la utilización del punto y coma. Y entonces ya tú podrías generar, digamos, retroalimentaciones generales. Listo. Fulano presentan dificultades para punto y coma. Entonces, pues generemos actividades que fortalezcan esta eh, tensión que presentan esos estudiantes. O sea, ya es más fácil trabajar de esa manera. Hay muchísimas, pero muchísimas ventajas al emplear las rúbricas. Listo. Sí, No, no, yo lo que le he dicho que con relación a los signos de puntuación y a la ortografía, pues yo no puedo dedicarme el semestre a enseñarles cómo se usa un punto, ¿sí? No, Yo lo que le he dado son páginas de internet en las que hay ejercicios interactivos que ellos van puntuando, le van uso de sinónimos, de antónimos, de palabras homófonas, y que el mismo sistema le va diciendo si se equivocaron y los puntúa. Sí, eso es lo que yo he hecho, por ejemplo. sí. Y sí, digamos que perfecto. para mí la rúbrica también tiene un bonus, que es que le permite al estudiante hacerse un autoseguimiento. ¿Por qué? Ujú. Porque es que generalmente los estudiantes dicen, ay, a mí se me olvidó hacer eso, ¿cierto? Pero si usted está viendo la rúbrica y usted sabe que tiene que hacer eso y eso es un ítem, un criterio que usted va a calificar, pues ellos dicen, ay, a mí me falta esto, ven y lo hago. Ah, ¿qué me falta? Ven y reviso a ver qué me falta, ¿cierto? Como para irse agregando. Entonces es como un bonus de este tipo de formas de calificación que le permiten al estudiante ser autocrítico. Decir, listo, yo ya voy a entregarlo, pero bueno, revisemos antes que no me falte nada. Ah, ¿será que mis signos de puntuación sí están correctos? Ah, ¿será que es que mi ortografía? Entonces, hacen que el estudiante, si le queda tiempo, pues vaya y vuelva y rectifique y verifique y haga como un checklist de qué cumplí, qué no cumplí. Y ellos Eh, mismos pues ya van a saber a qué se atienen, ¿sí me hago entender? Entonces, Sí, claro. digamos que eso es como A la que le ventaja. libera un poco del seguimiento al docente, porque la misma rúbrica le hace el seguimiento al estudiante. Y el a eso. mismo estudiante pues se va a hacer su autorrevisión. Entonces, digamos que cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros que hacemos proyectos,
Entonces ya les pongo ahí que les vamos a hablar, muchachos, qué les falta. Mire la rúbrica. Mire la rúbrica, que eso es lo que le va a evaluar. Punto. Usted verá si lo hace o no lo hace. Ya es decisión obviamente del estudiante. Y ya decidirán si entregan completo o incompleto y ya están atendidos a unas consecuencias. Entonces, digamos que le da un poco más de autonomía al estudiante. Eso es lo que se persigue, el trabajo, el ejercicio autónomo de su ejercicio de aprendizaje. Eso es lo que persigue la rúbrica. Eso es como cuando uno quiere estimular la autonomía en el educando, la rúbrica es un buen ejercicio para iniciar, porque él se va empoderando de la dinámica, tal como Vladimir lo describió. Así es. Sí. Esa es una de las ventajas, ¿no?, que mencionábamos en la presentación. No, yo pienso que, pienso en mi caso, por ejemplo, porque me toca leer tanto, aliviana también en el sentido de que es más práctico, digo a ellos que a veces se les dificulta tanto como leer, que ellos se ubiquen en la rúbrica a devolverse al texto, ¿sí? Porque a veces no lo hacen. Yo me he dado cuenta que yo les hago los comentarios. Por ejemplo, yo le he hecho textos que le he hecho hasta 35 o 40 comentarios, por ejemplo. Y me presentan el otro trabajo con los mismos errores, entonces yo me doy cuenta que no leen los comentarios. Claro, entonces ahí le va a ayudar un poquito en su proceso, Sí, profe. a ellos sobre todo, ¿no? Porque, pues, y para que entienda, profe, ¿usted por qué me puso tal nota? Le digo, tienes 40 comentarios, ¿ya los leíste? Eso sí, eso me va a alivianar. Muchas gracias. Claro. Hay que practicar. Bueno, Sí. y lo otro es cómo se duplica esa vaina. Bueno, profe, listo. Entonces, eso es rápido. Cierra, pues vuelve al curso como si fueras a crear una nueva asignación. Entonces, listo. Tú vas a hacer resumen 2. Calificación, ¿cierto? Sí. Sí, señor. 5. Método. A ver. Puedes guardar, ¿sí? Sí. Sí. Hasta ahí llegue. Listo. Entonces, ahora accedes a la asignación. A la asignación, pero A la nueva, a la 2. a la nueva, a esta. Ahí, ya. Eso. Y ahí vas al engranaje otra vez. Y arribita, ahorita les mostré, entonces arribita de definir rúbrica, busca donde está definir rúbrica, dice calificación avanzada. Baja un poquito. Ya, espérate. Ya la vi. Aquí. Eso. Entonces, arribita de definir rúbrica, como le hicimos la primera vez, está con calificación avanzada. Dale ahí. Espérate, yo escribo eso, espérate. Aunque igual te llamo después. Yo escribo, pero... No hay problema, profe. Usted tiene mi teléfono, no hay ningún No, inconveniente. ya no lo tengo. Me parece el colmo, profe. Yo te borré. Ahorita se los comparto. Sí, porque yo cambié de celular y usted sabe que hoy pierden algunos contactos. Listo, profe. Entonces ahí, en vez de darle, ahí le tenemos que dar nuevo formulario, pero a partir de plantilla. Ya, espera un momentico. Nuevo formulario. Profe Lucila, que aparte pues, de que se comunique con el profe Vladimir, que qué rico que nos colaboremos, este video queda en la
página de YouTube de Mesa de Ayuda, ¿no? Para que Sí. para que siempre lo tengas a disposición, ¿no? Sí, muchas gracias. No, que a mí me gusta más la práctica. Yo no soy de tanto de estar escuchando y viendo, sino de estar haciendo. Entonces, de una plantilla, ¿cierto? Ah, listo, Julián, gracias. Sí, dale ahí, de plantilla. Ajá. Listo. Y recuerda chulear donde dice incluir mis propios formularios. ¿Dónde está eso? Ahí abajito, ahí Ahí, el cuadrito. donde al Ahí, ladito de buscar el cuadrito, eso. Y le das buscar para que él te actualice esa página. Dale ahí buscar sin escribir nada, no hay problema. Ya. Incluir, Y, chulear. y bajas. Ujú. Bueno, después. Ujú. Y bajas y entonces ahí está. Este no lo hiciste tú. Bajas, plantilla una compartida, bajas. Busca el que hiciste. Este es negativo, quitando puntos. Ese Eso es. también. Ese, mire que se Ese es. llama rúbrica para resúmenes. ¿Se acuerda que usted lo hizo, que usted le colocó ese título? Ahí Ajá. está tal cual. Entonces bajas un poquito y al final aparece, utilice este formulario como plantilla. Eso aparece en todas las plantillas, pero entonces tú le puedes dar ahí, utiliza este formulario para plantilla. Estoy aquí, ¿sí? Ajá. O sea que yo, entre comillas, podría utilizar la rúbrica de tu compañero, según eso. Tendrías sí, que las que están ahí importarla. públicas, Sí, las si que él, están si él le ahí. comparte, sí. Ujú. Dale continuar. No sé, me toca Y ya, repasar. baja. Y ahí ya está la rúbrica puesta. ¿En dónde? No bajes tanto, sube un Ahí poquito. está. Ahí sube. Sí. Eso, mire que ya quedó puesta. Ahí Ahí ya ya. le quedó listica su rúbrica. Si la quiere modificar, pues le das editar. Si no, pues la dejas así y ya. Entonces ya te ahorraste muchísimo trabajo. Si todos los resúmenes vas a evaluar Lo exactamente eso, ya mismo. te ahorraste mucho trabajo. Es casi que un copiar-pegar. Entonces, yo quiero verificar que esté. Eso ahí, vas al curso. No, por aquí está, aquí dice resumen 2. Sí, no, pero accede para que lo veas, no importa. Ujú. Ve al curso y busca, y vuelves y lo abres. No, eso sí tengo que repasarlo. Ujú. Sí, claro, no, profe, o sea, es de tanto hacerlo que yo lo aprendí realmente, o sea, no crean que lo aprendí ayer o antier, eso llevo mucho rato haciendo esto, entonces no. Y ahí ver y calificar y te debe aparecer ya. Pero muy chévere, mira, tanta cosa. De hecho, todo eso lo he aprendido ahora, porque yo antes el campo yo lo utilizaba muy esporádicamente. Eso es lo bueno del PAT, de la No, presencialidad se pierde No era solamente usted, profe Lucila, el campus era un repositorio más. Sí. Ajá, sí. Ujú. Ah, para sí. la mayoría sí. Y ahí le das, pues acuérdate mover la pantallita para que te quede más bonito y listo. Mire que ya le quedó y esa es el resumen 2, entonces mire que Sí. es lo mismo, o Ajá. sea, ahí vuelve y juega lo mismo, realimentación, bueno, todo lo que tú quieras hacer. Supongamos que mejoró, ¿sí? Porque Exacto, ya lo entonces ya tomo, usted ¿no? ahí le pone. Eh, Te faltó Claro. señalar eso. Ajá. Supongamos que mejoró. Sacó 5. Acuérdate de deshabilitar, notificar. Ah, Ya se le fue. Ah, por Ya, estudiante tiene un poco de correos. aquí. no, ya no es Ok. estudiante, pero Ya Laura se va a acordar de mí. diré, y la profe, Estamos porque hablando le como, está calificando. ¿Qué es lo que me está calificando? pues aquí 5, yo nunca había sacado 5 con usted. Por Pero entonces, ejemplo, una cosita, Lucila, por ejemplo, emplea bien las comas, no, es emplea las comas y los puntos presenta dificultades o no las emplea adecuadamente. ajá, no el bien, Aquí. quitarle como el bien. Bien, esos adverbios, Por bien. eso, pero no dijiste que aquí no importaba, sino en lo otro. ¿O no? Sí, no, pero te estoy indicando que, por ejemplo, puedes obviar ese adverbio.
emplea las Sí, comas. simplemente emplea las ya, comas. ya. Pues sí, emplea las comas, ya desemplea bien las comas. O sea, es lo mismo, Ya. pero pues sin utilizar los Ya. adverbios. O sea, o él las emplea o no las emplea. ¿Sí? Listo. Es así. Sí, ya. Exacto. En ese, ¿cierto? Porque el otro sí está bien regularmente. Sí. Sí, Sí, efectivamente. regularmente, o sea, porque usted se refiere a un intervalo de instantes, entonces sí está bien. Sí. No que es No, regular, es no que sea innecesario. regular el uso. Ajá, exactamente. Utiliza frecuentemente el ta. Exactamente. Sí, o sea, por eso es bueno también lo que mencionaba el profe, como hacernos revisar entre nosotros las rúbricas. Ujú. Digamos que en Sí, mi cuando momento yo no hice realmente que nadie me las revisara porque pues era de los poquitos que yo creo que usaba eso, entonces pues, pero si uno trata de hacer como el ejercicio y leerle y como, uy, esto me quedó como raro, los mismos estudiantes le ayudan a uno porque pues, digamos que son herramientas que pocas personas realmente lo usan, como decía ahorita el profe Julián, que lo tenían ahí, era como un repositorio y no aprovechábamos, digamos, la mayoría no exploraba mucho ese campus. A mí sí me ha gustado mucho eso y pues he tenido tiempo, digamos, tal vez. Entonces, pues sí. Sí, Bueno, eso ¿hay alguna otra duda? Si no hay alguna otra duda, pues sí, les agradecería pues que... no. Profe Vladimir, muchísimas gracias. Profesora Andrea, gracias a los dos por orientar la puesta del día de esta noche, rúbricas. Qué rico la participación, la interacción de Lucila. Muchas gracias, Marisol, Diana, Julián. Gracias por compartir con nosotros. De una vez, invito a todos que seamos multiplicadores. El 8 de abril, muy gentilmente vamos a volver a tener al profesor Vladimir con otra de las, digamos, charlas que resultan muy estratégicas para nosotros, que es el libro de calificaciones. ¿Listo? Entonces, para que vayamos haciendo, vamos a recibir en el transcurso de esta semana, de la próxima y ya cuando nos toque, recordatorios para asistir al encuentro. Y como ya saben, ¿no? Lo vimos esta noche, es muy rico, muy agradable tener las charlas y la participación del profe Vladimir. Profe, reiteramos ese agradecimiento a ti y a Andrea. Gracias. Compañeros, les deseo a todos una feliz noche. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Esas cosas me parecen geniales. Aplicarles, ¿no? Y que me faciliten alguna medida y eso me encanta porque con todo Claro. lo que leer Bueno, es yo impresionante. también quiero agradecerles a todos por la asistencia, a la profe Lucila por haber hecho el ejercicio y pues a los demás compañeros por haberme invitado pues a esta presentación y pues espero siempre poderles ayudar. El profe Julián dijo que ya había enviado mi número telefónico a la profe Lucila. Igual por Siempre, medio de gracias. Carlos o de cualquiera de los profes que están atentos a toda esta etapa de capacitaciones, pues les pueden acceder. Digamos que no tengo inconveniente con eso. Tengan la libertad de comunicarse cuando quieran. Listo. Hasta luego, feliz noche para Bueno, todos. hasta Muchas luego. gracias, feliz Gracias. noche. Bueno, lo mismo, que estén bien. Gracias, que descansen todos.